Muy buenas noches, bienvenidos a Las Claves, que hoy llega a su edición número 40, fecha que queremos celebrar con ustedes, los que nos han seguido durante nuestro primer año de existencia. El asunto que vamos a tratar hoy ha sido protagonista durante toda buena parte de nuestra historia y causa de conflicto prácticamente desde la independencia. Vamos a hablar de la tierra, de las formas de apropiación y los intentos de reforma agraria. La tierra, como primer punto de la agenda de La Habana, está también en el corazón de las movilizaciones del Catatumbo, que han dejado 4 muertos y numerosos heridos, y en el centro de un debate que abrieron las denuncias de los congresistas Jorge Enrique Robledo y Wilson Arias contra grandes grupos empresariales que mediante habilidosas maniobras legales, ellos dicen que mediante sofisticados abogados, se hicieron a grandes extensiones de tierra, la mayoría provenientes de procesos de reforma agraria, adjudicadas a campesinos pobres mediante la figura de la unidad agrícola familiar para evitar la concentración de la propiedad. Actuaciones que fueron calificadas por el ministro de Agricultura, el doctor Francisco Estupiñán, como ilegales. En resumen, está sobre la mesa el debate sobre el modelo de desarrollo agrario y preguntas que surgen alrededor si favorecer o no las grandes inversiones en regiones donde la tierra no es muy fértil para el desarrollo de grandes megaproyectos industriales que requieren grandes inversiones de capital, o dar prioridad a los campesinos para acceder a la tierra con el fin de mitigar la pobreza y la desigualdad, que es absolutamente dramática en el campo, o si es viable y cómo desarrollar un modelo que combine los dos y que permita digámoslo así, la coexistencia pacífica de pequeños y grandes propietarios. Para hablar sobre el tema y aportar claves al debate, hemos invitado hoy al doctor Rafael Mejía, formado en la Universidad de Carolina del Norte, presidente de la SAC desde 2001 y presidente del Consejo Gremial desde cuando Luis Carlos Villegas se incorporó al equipo negociador del gobierno en las conversaciones de La Habana. Tenemos también con nosotros uno de los grandes expertos en tierra de este país, el economista Absalón Machado, profesor de la Universidad Nacional, asesor de la Red de Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria y miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. El doctor Yesid Castro está con nosotros también, economista de la Universidad Nacional, doctor de la Universidad de Boston, profesor en varias universidades, consultor en política de tierras y asesor del Ministerio de Agricultura, la Cancillería y la Secretaría de la Comunidad Andina. Y como cada noche nos acompaña el escritor y periodista Torio Caballero, que comparte la orientación del debate. Como siempre, para ambientar la discusión, vamos a ver un breve reportaje preparado por el equipo periodístico de Las Claves. Coincidiendo con los acuerdos básicos sobre el desarrollo rural en las conversaciones de paz de La Habana, ha salido a la luz monumentales irregularidades en la apropiación de baldíos que deberían estar en manos de campesinos y que mediante argucias de todo tipo ha ido a parar en grandes dimensiones a las empresas y holdings más importantes de Colombia y algunas de las mayores multinacionales del negocio agrario. Según la Ley 160 de 1994, que reguló la adjudicación de baldíos, estos solo estaban destinados a las llamadas unidades agrícolas familiares, cuya extensión varía en función de la capacidad productiva de cada zona y que no deben superar en todo caso las 1.500 hectáreas. Pareciera que este es un debate que solo tiene que ver con extranjerización de la tierra y asociaciones, pero resulta que este es un debate que tiene que ver con uno de los más escandalosos episodios de corrupción de la historia de este país. Río Paila Castilla, uno de los mayores grupos agroindustriales de Colombia, o el Grupo Sarmiento Angulo, omnipresente en todos los sectores de la economía, han acumulado inmensas propiedades en la región del Bichada de forma irregular o claramente fraudulenta, según resume el asesor jurídico del Polo, Manuel Sarmiento. Una firma muy prestigiosa de abogados, de la cual pues hasta el 2012 fue el máximo accionista, fue el doctor Carlos Urrutia, actual embajador de Colombia en Estados Unidos, diseñó una estrategia para que dos grandes empresas, una Río Paila y otra multinacional como Cargill, violaran las disposiciones de la Ley 160 de la reforma agraria y de esta manera se apropiaran ilegalmente de entre las dos 80.000 hectáreas de tierras en el departamento del Bichada.
Posteriormente se ha conocido que hasta la empresa Ecopetrol, la primera del Estado, habría incurrido en prácticas irregulares para la adquisición de predios en el Meta destinados a la producción de etanol mediante su subsidiaria Bioenergy, donde la mayoría de las operaciones sería legítima bajo la forma de alquiler de tierras a los propietarios de unidades familiares. Más preocupante es la adquisición de baldíos llevada a cabo por empresas criminales, como las del esmeraldero recientemente fallecido Víctor Carranza, en cuyos predios, arrebatado a los campesinos en los llanos orientales, se llevaban a cabo actividades paramilitares y preparación de masacres. Las denuncias de los representantes del Polo Democrático también incluyen a multinacionales como Cargill, cuyas actividades para el fondo de pensiones Black River son objeto de conflicto en numerosos países y que aquí se han dedicado a comprar a través de sociedades interpuestas predios familiares para desarrollar negocios masivos en la altillanura, la última frontera agrícola de Colombia. Cargill, a través de Black River, constituyó, hasta ahora hemos encontrado 25 SAS, 25 sociedades por acciones simplificadas. De la información que tenemos hasta el momento, sabemos que esas 25 SAS compraron 29 predios que en total suman 40.000 hectáreas también en el departamento del Bichada. Todos esos predios fueron originalmente tierras baldías que el Estado les adjudicó a campesinos, por lo que una sola empresa no podía comprarlos todos. Y lo que hicieron con la asesoría de la firma Brigada Urrutia fue constituir varias SAS para que cada una comprara un solo predio exactamente igual a lo de Río Paila y así nos hiciera evidente la ilegalidad que estaban cometiendo. ¿Por qué digo que hasta ahora es lo que tenemos investigado hasta ahora? Porque sabemos que son muchísimas más SAS y muchísimas más hectáreas. Estamos continuando las investigaciones y seguramente en la medida que avancemos vamos a encontrar muchas más SAS y vamos a encontrar muchos más predios y muchas más hectáreas, que pueden llegar a 70.000, 90.000 hectáreas más o menos. El problema, calificado por el propio ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán, como un chicharrón, parece ser de difícil control bajo las normas legales vigentes. En todo caso, se preguntan en estos días la ciudadanía, agricultores, empresarios, académicos y líderes sociales, ¿alcanzará Colombia un modelo rural en el que se integren la dignidad campesina y el desarrollo? Bueno, pues esta es la pregunta central que nos va a llevar al desarrollo del debate, pero yo quiero empezar por una más concreta que es, yo quisiera conocer la opinión sobre esto que nos presenta el asesor del senador Robledo, de cada uno de ustedes. Si es tan ilegal como ha sido denunciada por los congresistas o la ley no es tan restrictiva y permite una interpretación que conduce a esa acumulación. Doctor Machado. Bueno, yo creo que puede haber las dos cosas, acciones ilegales, digamos, de apropiación de UAR, que no están, sobre todo acumulación de UAR, que no están permitidas en la ley, y puede haber el otro asunto que es de interpretación o de las normas que no son suficientemente claras muchas veces y que se prestan precisamente para este tipo de cosas. Pero yo creo que en el fondo, digamos, lo que hay allí es una falta de políticas definidas del Estado sobre qué hacer con las tierras baldías en Colombia. Creo que esto no es un problema nuevo, es un problema histórico. El país, el Estado empezó a regalar y a repartir baldíos en el siglo XIX, lo que se llamó el festín de los baldíos, sin ningún criterio. Ahí hubo procesos de acumulación de tierras enormes que dieron origen al latifundio tradicional. Y esa legislación sobre baldíos siguió operando históricamente sin ponerla en el contexto y preguntarse un poco qué era lo que el país quería hacer con sus tierras públicas. Y creo que lo que está pasando ahora es resultado un poco de eso, pero también es resultado de la codicia de empresas por acumular tierras, porque no estamos seguros de que todas estas tierras inmediatamente entren a la producción y puede haber procesos allí de acumulación de tierras para especular con ellas, acentuando un problema también histórico que es la acumulación de tierras para valorizarlas frente a unas políticas y unas normas que lo permiten y que obviamente generan conflictos y mucho malestar, sobre todo en sociedades rurales que están ubicadas en esas regiones y que por otro lado no han tenido
el acceso, digamos, a la tierra de una manera ágil, que les permita... Y con condiciones de producción adecuadas, y digamos. condiciones apropiadas y sobre todo con una atención y un apoyo del Estado en crédito, vías, tecnología y conexión con los mercados para que la gente realmente se sienta vincule a la cómodo comunidad y formal se del país. vincule y se articule a los proyectos de desarrollo nacional. Entonces creo que hay de todo. De todo. No es un De asunto... todo como en botica, como dicen de las todo abuelas. como en botica, sí, Doctor Mejía. perfectamente. Yo creo que en primer lugar se empieza con una información tendenciosa al decir que todo es irregular y fraudulento. Segundo lugar, ni el ministro Estupiñán ni la directora del INCODER, Miriam Villegas, son calificados para juzgar si es ilegal o no es ilegal, si está de acuerdo o no está de acuerdo, si es importante o no, porque eso lo estima y lo estipula un juez. La ley 160 del 94 es muy clara, que es hacia atrás una cosa, otra es hacia adelante. Entonces, pero según entiendo, de estos procesos varios fueron del 2010, del 2009 y del 2011. Sí, pero es que aquí hay unos permisos en que se puede adquirir esos baldíos si fue antes del 94. Si fue después del 94, no es la opinión de un senador o de un ministro, de una directora del INCODER. Un juez determina si está ilegal o está legal, si se puede o no se puede. Entonces, generalizar que la altillanura y los llanos orientales y el Bichada ha sido adquirido de forma irregular y fraudulenta es perfectamente absurdo. Yo no creo que se esté generalizando, se está hablando de unos casos específicos y naturalmente es un juez el que termina definiendo eso. Sí, Antonio, pero fíjese que son 14 que están acusando. Pero entre tanto, el hecho de que hayan hecho una filigrana tan complicada de sociedades, que termine en Luxemburgo. En ninguna otra España, actividad diferente a la agrícola se ha hecho esto. Yo quisiera saber si claro usted que me sí. puede garantizar. El hecho de que se hagan trampas en todas las actividades no es trampas, es que se utilice la ley a favor del productor. En otras palabras, ¿esto a qué nos lleva? ¿A qué es lo que nos lleva? Aquí, vuelvo y repito, se está acusando, y estoy de acuerdo con Absalón, aquí no hay política agrícola de Estado. Entonces llegamos a definir qué es el modelo agrario que necesita Colombia. El de el minifundio para perpetuar la pobreza o un sistema en que exista el pequeño, el mediano, el gran productor en formas asociativas para beneficiarnos de lo que nos ofrece el mundo en este momento. Vamos a seguirlo más adelante. Por ahora usted dice, aquí los ministros del INCODER no son jueces, ahí se está generalizando, ahí no necesariamente hay ilegalidades. Exacto, aquí hablamos de 4.900.000 hectáreas en agricultura que están en uso con un potencial de 21.5, pero es que ese potencial no tiene infraestructura, no tiene entorno, nada. Le tranco el rollo porque le vamos a dar la palabra al doctor Ariza, porque estamos en este primer punto, después tenemos más espacio para seguir hablando sobre el modelo de desarrollo agrario. Yesid Castro. Perdón, de Yesid Castro. Gracias, María Elvira. Bueno, yo pienso en primer lugar que sí hay política pública en materia de tierra, sí hay política agraria, y en lo que ha fallado el Estado colombiano es en su implementación. Y espero tener oportunidad de dar algunos elementos de por qué creo que sí existe una política. Y uno de los pilares de esa política está en la Constitución Nacional, cuando establece que uno de los objetivos del Estado debe ser garantizar el acceso a la tierra de los trabajadores agrarios. Eso ya es una orientación política muy concreta. Pero eso es política agraria según la Constitución, pero aquí estamos en el problema de que cada gobierno implementa algo diferente. Si fuera de Estado, los cultivos permanentes que trascienden 1 o 2 periodos de gobierno no estarían en esta situación. Me refiero a caña, aceite de palma, caucho, café, que son los que pasan de un gobierno a otro, porque los flujos de caja inicial cuando usted hace un cultivo son 3 años.
Pero a ver, dejemos al doctor Castro que nos explique, que nos defienda la política. No estaba hablando de la política por cultivos, estaba hablando de una visión general, unos propósitos de la sociedad colombiana plasmados en la Constitución y además plasmados también en la Ley 160. Ahora, entrando al tema del acaparamiento de baldíos, pues estoy de acuerdo con mis colegas en el sentido de que hay ambigüedades, como en muchas leyes hay ambigüedades, pero también las leyes establecen unos principios de interpretación y la Ley 160 en su artículo primero establece los principios y criterios con los cuales debe ser interpretada esa ley. Y en materia de acumulación de baldíos hay un principio perfectamente aplicable y es desconcentrar la propiedad de la tierra y prevenir su concentración también. En el momento en que se prohíbe la acumulación de baldíos, desde la expedición de la Ley 160 rige para los compradores, alguien que acumuló baldíos comprando antes de la Ley 160, pues no tiene por qué serle aplicada esta ley. Porque no es retroactiva. Pero para efectos del momento en que fueron adjudicados los baldíos, la ley no establece límites. Son los baldíos inicialmente adjudicados o tierras inicialmente adjudicadas como baldías. Y por lo tanto, por ejemplo, si alguien concentró tierras antes o recibió adjudicaciones de varios miles de hectáreas, a partir de la ley 160, si quiere venderlas, tiene que fragmentarlas en unidades agrícolas. Entonces es una medida para desconcentrar la propiedad. O sea que según usted, en estos casos que hemos señalado de Cargill, de Río Paila, hay una violación de la ley, aunque como dice el doctor Mejía, habrá que un juez determine. De acuerdo con la interpretación que la misma ley establece y teniendo en cuenta que uno de sus objetivos, y la ley debe ser interpretada en ese espíritu, es desconcentrar la propiedad. Ahora, no sé qué van a decir los jueces. Aquí tenemos muchas experiencias en el sentido de que a veces el Consejo de Estado expide unas sentencias, unas doctrinas con una orientación y a veces esas orientaciones cambian. Pero lo que yo quiero señalar es que este debate que hay alrededor de la compra de tierras es un reflejo de esa incapacidad del Estado de instrumentar sus políticas. Porque tenemos ejemplos en muchos otros aspectos de la política. Por ejemplo, sabemos que la Ley 160 creó la modalidad de las zonas de reserva campesina como un modelo para preservar la economía campesina, evitar la concentración y otros fines sociales. Eso no se ha implementado. Se crearon 5 o 6 zonas y nunca más se volvieron a tocar. Se creó el modelo de las zonas de desarrollo empresarial justamente para permitir... ¿La ley las contempla? La ley las contempla, la ley 160, eso no ha sido desarrollado. Ahora el doctor Mejía nos contará por qué. Porque el gobierno está prohibida, no está interesado. Ahorita podemos entrar en eso. Está prohibida... Así como está prohibida la concentración de la propiedad en cuanto a baldíos se refiere, y no se ha cumplido, también está prohibido el fraccionamiento de las unidades agrícolas familiares, y eso tampoco se ha cumplido. Peor aún, hay leyes que contradicen esa norma. La ley 160 dice que ningún predio rural debe ser fragmentado en unidades inferiores a la UAF. Lo dicen por lo menos 2 artículos de la ley 160. Pero, pues acaba de salir una ley 160-94 es hacia adelante, pero el gobierno y la directora del INCODER y el ministro lo que interpretaron era que era también hacia atrás. Eso pondría en riesgo más de 600.000 predios que serían ilegalmente adquiridos según el gobierno. No. Entonces, los es lo predios que nosotros estamos adquiridos discutiendo. antes de 1994 no están cobijados por la eso prohibición. Fue lo que dijo porque la prohibición es para los compradores. El gobierno se refería explícitamente a estos casos. A los casos que son del 2008, generalizando. 2010. No. Bueno. Con estos casos les voy a interrumpir en este momento, los dejo en este punto y hora porque me dicen que interrumpamos. Volvemos en unos minutos a continuar con el debate. Hablando
conversación que Pero hizo al ministro Francisco le preguntan sobre el Estupiñán. caso de Río Paila, le preguntan. Estupiñán dio unas grabaciones. En este debate se han pronunciado muchas voces en desacuerdo con las limitaciones legales que supuestamente supone la Ley 60 de 160 de 1964 para la adquisición de tierras en zonas de un gran potencial para desarrollar agricultura comercial de gran escala, donde hay o ha habido baldíos, y consideran que esas restricciones y el interés de entregarles parcelas a campesinos que digamos, se contradicen, y que el deseo de quienes dicen que esa ley lo que busca es impedir la concentración, lo que tiende es a repartir miseria, porque los campesinos no son productivos o no son suficientes, ni tienen el músculo financiero para hacer productivas unas tierras improductivas. ¿Ustedes qué les responden a quienes cuestionan la intención de la ley de proteger las unidades agrícolas familiares? Doctor Machado, que lo hemos tenido calladito en el programa mucho. No, yo creo que la intención de la ley 160 del 94 con la protección de la UAV es bien clara, es cómo fortalecer precisamente la pequeña propiedad en unas condiciones adecuadas, no generando minifundio, digamos, que es el mar de la pobreza en el sector rural, unidades supremamente pequeñas que no tienen capacidad de generar un ingreso mínimo para la familia. Yo creo que la idea de mantener la UAV en algunas zonas del país es muy apropiada, porque además tiene un sentido político muy importante, y es proteger a unos sectores de la sociedad rural que han sido... ¿Lo considera apropiada en la altillanura, que es como el tema que abrió el debate? Bueno, ahí hay una discusión un poquito más compleja, porque habría que preguntarse si esas tierras de la altillanura, en donde están ubicadas, sin infraestructura, sin inversión, tienen la posibilidad de ser utilizados por pequeños productores. Yo pienso que, digamos, la discusión no se debe poner en ese término de si campesinos o no campesinos en la altillanura, sino cuál es el modelo de desarrollo agrícola que queremos desarrollar en Colombia, y cómo en ese modelo participan o no los pequeños o los medianos productores, o si solamente son los empresarios grandes. Creo que esa es la discusión de fondo. Y yo creo que en la altillanura la cosa se ha vuelto extrema entre empresarios sí y campesinos no, y yo creo que lo que hay que buscar es un sistema de articulación donde convivan todo este tipo de productores más la población que hace parte de esos territorios, sin que haya un conflicto, y donde todos puedan encontrar espacios y opciones. El problema que hay en la altillanura, en mi opinión, en esta discusión, es que en esas regiones no hay muchas opciones para los pequeños, desde el punto de vista de que si la agricultura por sí misma no genera tantas opciones. ¿Hay muchos pequeños allá en la altillanura? No, esas son zonas más bien de una baja densidad demográfica. Sí, porque lo que pasa aquí generalmente es que las leyes van por detrás de los movimientos demográficos. ¿Sí? Los movimientos demográficos... Aquí lo que pasa es que si uno empieza a mirar cómo está la tierra repartida en Colombia,
que no es el principal objetivo de lo que se debe discutir en el modelo. El modelo debe ser qué vamos a hacer sobre esa tierra. En los estudios que nos entregó Fedesarrollo para la SAC, el 44% está en manos privadas, el 20% en manos del gobierno, el 29% en manos de los indígenas y ese otro 7% entre negritudes, religiosos y grupos varios. Pero eso en el total del país. En el total del país. Por eso, aquí cuando llegamos a las tierras agrícolas que dicen rimbombantemente que hay 21.5 millones de hectáreas y que solo se usan 4.9, hay que empezar. Primero, ¿son rentables la agricultura y la producción pecuaria? Hay rentabilidad no solo económica, sino política y social. Hay una política de Estado para que las inversiones perduren de gobierno a gobierno y no sean políticas de gobierno transitorias. Y entonces uno descubre que no. La SAC ha sido reiterativa en que rechazamos el latifundio mal llamado improductivo, pero lo mismo... ¿Por qué mal llamado improductivo? Improductivo. ¿Por qué mal llamado improductivo? Porque la palabra latifundio la hemos hecho creer que es algo malo. Aquí ser un hacendado o tener una inversión del campo está precisamente atacada por la sociedad urbana. En Argentina, en México, en Chile, en Estados Unidos, para no ir a países de la Unión Europea, un hacendado que tenga una extensión grande no lo miran mal. Es como si aquí miráramos mal a los banqueros, a los... Es que también miramos mal a los banqueros. A los gerentes, a los dueños de las grandes superficies, a los dueños de las telecomunicaciones. Me gustaría que el doctor Castro y el doctor Machado opinaran. Yo creo que la diferencia frente a otros países es que aquí el país está atravesado por un conflicto cuya corazón es la tierra, donde ha habido millones de desplazados por la violencia, donde ha habido... Pero la violencia no solo física, la mayoría cada vez se está demostrando es la violencia económica, porque el sector urbano discrimina contra el sector agrícola y el pecuario, diciendo que ustedes no tienen derecho a tener ingresos suficientes, a aumentar patrimonio. Yo quisiera interrumpir un segundo, porque a mí sí me parece que ha habido en Colombia una política agraria de parte del Estado, una política agraria que efectivamente va cambiando con las leyes, pero que tácitamente consiste en la expulsión de los campesinos hacia esos sectores de frontera agrícola que eran originalmente baldíos del Estado. Los baldíos se han utilizado como receptáculo para los campesinos expulsados de otros por todas las violencias, y esto desde el siglo XIX, ¿no? Es una política continuada, aunque jamás explícitamente consignada en las leyes. Por el contrario, las leyes han ido muchas veces a contrapelo de esa política. Pero entonces, ¿qué es lo que hemos logrado con todo eso? Usted coge solamente los últimos 10 años para no crear problemas de diferentes gobiernos y miramos cómo es la brecha urbano-rural en pobreza y pobreza extrema. ¿Qué se ha logrado? Sí, se ha logrado reducir, por ejemplo, la pobreza urbana del 45 al 28 y la rural del 61 al 46, pero la brecha se ha aumentado del 16 al 18, 4. Esa brecha es la que se está aumentando y no se está reduciendo. Entonces, pero a ver, justamente ese modelo es para eso. Acá de lo que se trata, creo yo, no es de satanizar la gran propiedad, sino de buscar una mayor democratización de la propiedad. Las sociedades democráticas se fundamentan también en la democratización de la riqueza. Y desde ese punto de vista, las cifras que menciona el doctor Mejía sobre el fracaso del Estado colombiano en superar las diferencias de pobreza urbana, rural, etcétera, también van acompañadas de cifras que muestran una creciente concentración de la propiedad. De otro lado, uno tiene estudios que muestran que los pequeños y medianos productores pueden ser muy eficientes y en algunos casos mucho más eficientes que las grandes propiedades. México se ha eso depende de lo contrario. Pero en Colombia hay estudios que muestran eso. Sí, y estamos en Colombia. Por lo tanto, a mí me parece importante que también los términos que nosotros usamos en estas discusiones a veces no los aclaramos. A ver. Por ejemplo, el concepto latifundio. Yo creo que es bien importante que el país discuta ese término, porque el concepto latifundio es un concepto histórico y político, y que está muy vinculado a
a la estructura tradicional de la gran propiedad que funcionaba con haciendas, con arrendatarios, aparceros, etcétera, que no utilizaba técnicas modernas de producción, etcétera. Hoy en día en Colombia, y este es un análisis que no se ha hecho para poner bien esta discusión, usted encuentra 3 tipos de grandes propiedades acá. Uno es el latifundio tradicional, de ese tipo de haciendas que prácticamente ya no existe, ya desaparecieron. El otro es el latifundio ganadero, yo lo denomino así porque básicamente la gran propiedad extensiva. Y el otro es lo que uno podría llamar el neolatifundio, que son las empresas modernas con grandes extensiones de tierras agroindustriales que tienen otra lógica y otro sistema. Entonces, cuando nosotros hablamos del latifundio improductivo, nos estamos refiriendo básicamente a ese tipo de ganadería extensiva o... al tradicional. Sí, latifundio tradicional de acumulación de tierras y de mal uso de la tierra. Que es el que viola el principio constitucional de la función social de la propiedad. 20% de propiedad del gobierno hay latifundios improductivos. Todo lo que han decomisado del narcotráfico está ahí abandonado. Entonces, en vez de empezar... ¿O ha sido entregado por el INCODER? En otras palabras, eso es abandono porque no se ha repartido de acuerdo a la filosofía que aquí están exponiendo. La visión de la SAC, que reúne, digamos, a los empresarios del campo. Y a los campesinos, y a los medianos, y a los grandes, y a los pequeños. Pero ¿cuál es la visión? Porque una de las teorías que uno ve es que, y el doctor Machado lo expone en el informe de desarrollo urbano sobre el campesinado, que él fue coordinador académico, hay una desvalorización del campesino. Usted está echando la culpa a las ciudades, pero la pregunta es si los mismos empresarios del campo no quieren a los campesinos, sino solamente como peones. ¿Cómo que no? Claro que sí los quieren. Y a través de tercerizaciones y no hacen posible la convivencia pacífica de los modelos de grandes y pequeños. Primero, la informalidad en el campo es del orden del 60%, porque la legislación, para dar un ejemplo, cuando se contrata una persona o 3 o 5 para arreglar una zanja, se contrata es por metros y no la seguridad social por mes. En eso se está trabajando. La SAC acaba de suscribir un convenio con el Ministerio de Trabajo muy importante para mirar por sectores, por productos y buscar precisamente la formalización. En segundo, ¿cuál es el modelo que hemos propuesto y que está funcionando? Que es la combinación de pequeños, medianos y grandes. Aclarando que el grande nuestro es diferente al de Estados Unidos, Argentina, México, Chile. El grande nuestro es muy pequeño comparado con esos que estamos mencionando. Sí, pero es grande comparado con la dimensión. Por otro lado, aquí, ¿qué es lo que estamos buscando? Hay 2 factores económicos, uno ingresos y otro egresos, mediante asociatividad entre los mismos pequeños, entre pequeños y medianos y grandes, grandes y pequeños, ha demostrado que se puede hacer y buscar precisamente esas economías para satisfacer no solo la demanda local, sino la demanda externa. Pero eso conlleva todos los servicios públicos que van acompañados. Bueno, y ahí hay una de pregunta eso. Para usted que es asesor del gobierno, No, que ha sido asesor. Y hace muchos años. Bueno, listo, que ha sido asesor del gobierno. Por eso que está es la cara de satisfacción. Y que está defendiendo que si hay una política agraria. Hay una gran deficiencia del Estado en materia de vías, que es lo que ha hecho de excluido a los pequeños y a muchas comunidades campesinas que no tienen cómo sacar sus productos a los mercados, y lo vemos en el caso del Catatumbo, prácticamente obligados por el abandono del Estado a dedicarse a la coca. Por un lado, no llegan los servicios públicos. ¿Cómo hacer? Con una reflexión sobre un programa que hace poco salió en algún canal de televisión sobre los grandes constructores de la economía de los Estados Unidos. Algo que yo no sabía: toda la red de ferrocarriles que atraviesan a los Estados Unidos fue construida por el sector privado. Toda esa infraestructura fabulosa, sector privado, eso me sorprendió. Y así uno entiende cómo es que un país se construye, es con una gran participación y responsabilidad del sector privado. Aquí, siempre que hablamos de infraestructura, le echan la culpa al gobierno.
y uno no ve cuál es el aporte del sector privado creando empresas constructoras de ferrocarriles, empresas constructoras de autopistas. Recientemente hemos visto algunos ejemplos pues, de concesiones, pero yo creo que deberíamos pensar un poco más en eso, la responsabilidad del sector privado en toda esta situación. Ahora hablamos de la situación crítica de hecho que se está dando en algunas regiones, las protestas, los bloqueos de carreteras, y se echa la culpa al gobierno también por no responder oportunamente a esas necesidades. Pues yo creo que también los gremios tienen una gran responsabilidad ahí. Sí, los gremios se supone canalizan las demandas, las reivindicaciones de la gente, y ahí también estamos fallando. Perdóneme, lo interrumpo un segundo. La participación del sector privado en la infraestructura en Colombia ha consistido siempre en recibir concesiones del Estado y vendérselas a una compañía extranjera. Eso se ha hecho con respecto a... Y ese modelo no funciona. No, claro, por eso se ha buscado concesiones de agua para hacer distritos de riego, todo eso todavía está en estudio. Mire, yo quiero hacer un planteamiento más general sobre esa discusión, porque creo que es una discusión muy pertinente. Sí ha habido políticas agrícolas y agrarias hechas a la medida de los gobiernos y los intereses de los grupos que tienen capacidad de influir en las decisiones de las políticas, pero no ha habido políticas agrarias que tengan una visión integral como parte de un proyecto nacional de ordenamiento del territorio y de un buen uso del territorio, y que tengan criterios de equidad, de democracia, de no discriminación, Eso etcétera. Es una buena aproximación. Entonces, porque una cosa creo es decir que hay que aclarar muy bien eso, porque política sí hay, pero de acuerdo, hay política y no todos estamos de acuerdo con pero determinadas políticas. Una cosa es de gobierno y otra de Estado. De acuerdo, pero sabemos los colombianos, lo sabe el Estado colombiano, qué es el país que queremos, cómo queremos el país. Pues en materia de modelo agrario. No lo sabe y por eso estamos diciéndole. Una visión compartida sobre el desarrollo. Visión compartida es la palabra. Exactamente. No la tenemos. ¿Es posible que haya una visión compartida cuando los intereses son tan contrapuestos? Pregunto. No son contrapuestos. Es posible porque eso hay que construirlo social y políticamente entre todos. En el foro agrícola que hubo en diciembre, dentro del proceso de paz, la SAC hizo 77 propuestas concretas. En ese foro agrícola la gente creyó que iba a ser una batalla campal y resulta que salieron aceptando muchísimas de las propuestas de la SAC, los indígenas, las negritudes, los de izquierda, los de derecha, los campesinos, los gremios, etcétera, porque usted estaba buscando es construir un país con una política de Estado para el sector agropecuario y que trascienda a los gobiernos. Ahora, cuando hablamos de políticas públicas, el Ministerio de Agricultura, les voy a poner un ejemplo. Nosotros decimos rápidamente, la oferta agrícola crece más rápido que la demanda interna de esos productos. Hay que hacer tratados, entonces se hacen tratados con el bloque de Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, exportadores netos. No, pero óigame esto, exportadores netos. Hay otro grupo, Centroamérica, Suramérica, relativamente neutro, y hay la posibilidad de los importadores netos de alimentos, Japón, Corea, China, etcétera. Entonces, los empresarios colombianos ven con visión que en esos países está cambiando la demanda de proteína vegetal a proteína animal porque han mejorado. Y entonces nosotros hacemos un desarrollo, póngase en la altillanura, cerca de Puerto Gaitán, ya no es sembrar y vender maíz o soya, sino, por ejemplo, algo que va a tener demanda como porcicultura, carne de cerdo, entonces se hace cría, levante ¿esto qué quiere y decir? empaque. ¿Que estamos variando permanentemente según las necesidades externas? Mire lo que le digo, cría, levante, empaque, sacrificio. Bueno, entonces usted tiene listo su producto, se hace un tratado con Corea, pero sáquelo de Puerto Gaitán, tiene que ir a Villavicencio, Bogotá, Buga, etcétera, llegar a Buenaventura. Por el transporte, por la infraestructura del país, quedamos por fuera de cualquier competitividad para poder desarrollar y poder que sea la actividad rentable. Entonces, si no hay una política agrícola de Estado en que coordine a los señores ministerios de agricultura, con medio ambiente, con transporte, con defensa, con educación, con comercio,
no hay la menor posibilidad de un desarrollo rural. Y acuérdese que en el área rural, el DANE dice que viven 10.600.000. ¿Ustedes cuántos dicen que hay? En el área rural, sí. En total de personas, sí. 12 millones de personas, 12 millones. 13. Muchos más. O sea, acá estamos hablando de una cuarta parte de la población colombiana. Vamos a hacer otro breve corte y volvemos en unos minutos. Tiene la palabra el doctor Machado, que quería hacer unas observaciones. De esa serie de Estados Unidos, de cómo se construyó eso. Doctor Machado tiene la palabra para que nos comente sobre... Yo vuelvo al tema porque es muy relevante. Sobre el tema de la política agrícola también quería decir que ha habido política agrícola, pero más orientada hacia la modernización de la producción, pero no ha habido otras políticas, por ejemplo. Uno puede decir que también ha habido política de tierras, pero la pregunta es ¿qué tipo de política de tierras? Fíjense que Colombia ha llegado a una situación en que tiene 3 tipos de estructuras agrarias. Una legal, otra ilegal y una informal. Con una legislación que es un desorden tremendo en materia de interpretación de normas, que tiene al INCODER precisamente enredado porque no puede manejar 3 tipos de situaciones: informalidad, ilegalidad y fortalecimiento de los derechos de propiedad legales. Y eso a mí lo que me está diciendo es que Colombia no ha pensado en tener una política integral de tierras, y que además ha permitido, no solamente por políticas sectoriales, sino también macroeconómicas, que se generen estímulos de acumulación de tierras para valorizarlas simplemente y después hacer buenas ganancias. Eso tiene que ver con la política tributaria, tiene que ver con la falta de modernización del mercado de tierra, tiene que ver con un catastro desactualizado, tiene que ver con la falta de un censo agropecuario, con muchos elementos. Nosotros tenemos un desorden enorme en el manejo de las tierras en Colombia. Un desorden, y usted ha notado una visión compartida. Ustedes piensan, y es una pregunta que se me acaba de ocurrir así como al desgaire, que si se llega a un acuerdo en La Habana, alrededor de ese puede ser el principio de una visión compartida donde se puedan articular todas esas instancias que señalaba el doctor Mejía. Doctor Castro, ¿usted qué piensa? Yo pienso que sí. Yo pienso que hace falta esa visión compartida, y creo que está en construcción. Por ejemplo, el hecho de diferenciar entre el latifundium productivo y las grandes empresas productoras, yo creo que es uno de esos elementos. Las mismas FARC, lo ve uno en las declaraciones en La Habana, ya no son tan radicales al decir hay que acabar con la gran propiedad como sea. Ahí hay un principio de aproximación. Ahora, de otro lado, yo insisto en que los objetivos de la política sí cambian con los gobiernos, pero hay políticas buenas, regulares o malas, y la gran falla, y creo que observadores internacionales lo han señalado reiteradamente, es esa gran capacidad que tenemos en Colombia de diseñar planes y objetivos, y la absoluta incapacidad de cumplirlos. Pues ni siquiera allá en La Habana se está asumiendo el compromiso, que ya era compromiso del gobierno antes de que iniciaran las conversaciones de La Habana, de crear un fondo de tierras. El ministro Juan Camilo Restrepo lo llamaba los bolsillos de tierras. Bueno, para crearlos, para recuperar las tierras de los narcos, para recuperar los baldíos indebidamente ocupados, para recuperar los baldíos que fueron usurpados con todas esas trampas que el mismo superintendente de Notaría y Registro ha denunciado. Para hacer esa recuperación necesitamos instrumentos jurídicos y administrativos muy eficaces, y no los tenemos. Pero aquí todos los instrumentos, extinción de dominio, recuperación de baldíos, clarificación de la propiedad, son procesos que duran 10 y más años y se encadenan todos con otros. Está contestando que sí puede ser un principio si se llega a un acuerdo. Claro, pero ¿qué es lo que hemos propuesto? Un segundo. Hemos propuesto que se haga una ley
que ya se está trabajando por parte del gobierno y del sector privado, para poder clarificar la ley 160 del 94, sí, que es supremamente confusa. Entonces, esa ley debe constar de 3 grandes áreas. Una, ¿qué va a pasar con lo que se hizo antes del 94? 2, ¿qué va a pasar con lo que hay entre el 94 y el 13? Y del 13 en adelante, ¿qué va a pasar y cuál va a ser el modelo agrario de Colombia para el futuro? Entonces, en eso se está construyendo y yo estoy completamente de acuerdo con Yesid. Lo que se haga en La Habana y lo que se haga en Colombia va teniendo vasos comunicantes. Ellos allá están mejor informados. Ellos van a ver su programa y el de Antonio, María Elvira, no le quepa la menor duda. Ellos lo ven antes que nosotros. Ellos reciben el Tiempo, Semana, El País, Vanguardia y El Heraldo. Entonces, ¿cuál es mi punto? Que esa construcción del modelo agrario es el que está buscándose. Y por eso hemos dicho y lo propusimos. Caben los pequeños, los medianos y los grandes. Y hay que buscar, como decía Absalón, equidad, que haya democracia, que haya forma participativa. Yo creo que hay que revisar todas las leyes del cooperativismo colombiano que no han funcionado. Por eso no hay cooperativas agrícolas acá. Doctor Machado. Pero mire, está bien, digamos, este es el inicio de un proceso que debería conducir a una visión compartida y a considerar el sector rural como un sector estratégico para el desarrollo nacional y que las políticas sean consecuentes con ello. Pero también me parece a mí que es una oportunidad que tiene el país en este momento, que yo creo que es única en 2 siglos, de repensar lo rural, el país y sus instituciones. Claro. Si no aprovechamos esa ventana de oportunidad, yo creo que el país está siendo inferior, digamos, a sus retos históricos, a las oportunidades, pero creo que es el momento preciso para hacer una buena reflexión sobre lo que hemos construido, los errores que se han cometido y cómo construimos para el futuro, para que toda esta sociedad se sienta digna de vivir en Colombia. Antonio. Y que no se le eche la culpa siempre al una cosa que de decía el Agricultura. doctor Machado hace un rato, que naturalmente que ha habido políticas agrarias en este país y han sido dictadas por los intereses y por quienes han tenido la capacidad de influir sobre el Estado, capacidad política y económica. Eso, no sé quién citaba en estos días una frase de Vicente Castaño, el paramilitar, el narcoparamilitar famoso de los 3 Caínes. Decía Vicente Castaño que hay que llevar a los ricos a las regiones porque solo detrás de los ricos lleva el Estado infraestructura y servicios. Y eso es efectivamente así. Y otra cosa, decía otro narcoparamilitar hace un par de años, el Iguano se llamaba, que explicaba que, decía sí, nosotros veníamos matando y detrás venían otros comprando. Y ese ha sido el método de acumulación de tierras de los últimos 20 años. Y efectivamente esos mismos acumuladores de tierras son los que han tenido influencia sobre los legisladores y sobre los gobiernos. Está sobre la agenda de La Habana el asunto de la soberanía alimentaria, pero lo que uno ve, y lo digo como pura ciudadana de a pie, es que el gobierno se ha comprometido con los campesinos en la ley de víctimas y de restitución de tierras, con las zonas de reserva campesina para garantizar una vida digna para esas comunidades, pero por el otro lado está lo de los grandes proyectos industriales, de comerciales de gran escala que requieren grandes inversiones, y uno ve al gobierno más bien inclinado más en esa dirección que en la otra. Y todo esto, ¿cómo conciliar estos 2 desafíos del gobierno y armonizar esos intereses cuando no está resuelto el asunto de la soberanía alimentaria, que es un punto clave de La Habana? Doctor Machado. Bueno, yo creo que Colombia tiene una situación privilegiada en materia de seguridad alimentaria porque tiene recursos productivos suficientes para cubrir las necesidades de los consumidores colombianos, solo que no hemos estado haciendo un uso bueno de ellos. Yo creo que no son, en el caso concreto de Colombia, no son incompatibles el desarrollo empresarial y los biocombustibles con la producción alimentaria, porque tenemos espacio, tenemos capacidades, tenemos experiencia, etc.
Pero sí creo que debe haber políticas muy claras, mucho más claras en eso de darle mucha más prioridad a unas cosas sobre las otras. Yo creo que el país tiene que plantearse cuáles son las prioridades del desarrollo. ¿Es la gran empresa productora que produce para el mercado internacional y que descuida el mercado interno? ¿O tenemos que atender a buscar un equilibrio en las dos cosas? Cuando usted habla de el país debe plantearse qué es para usted el país, porque varias veces ha usado esa expresión. El país es la sociedad colombiana representada por el Estado y sus distintos grupos sociales, o sea, no es una cosa abstracta. No, por él. ¿Y cómo se pone el país? Mire, el país son los productores, los consumidores, el Estado, todas las fuerzas sociales que tenemos ahí. Bueno, ¿cómo se ponen todas esas fuerzas sociales de acuerdo? ¿En dónde se ponen de acuerdo para elaborar una política agraria común? Ese es un proceso político, ustedes lo saben claramente, que tiene que reflejarse en poderes específicos de los sectores. Si el campesinado en este país no tiene representación política para poder expresar sus intereses y defender sus propuestas, pues hay que darle representación política. Si los únicos que tienen representación política son grupos que no representan los intereses de la colectividad, pues ese es un sistema político que hay que cambiarlo. Y aquí hemos tenido ciclos, por ejemplo, la incorporación de las zonas de reserva campesina en la ley 160 fue debido a un movimiento campesino de la época. Ahora ese movimiento no se mantuvo fuerte como para defender esa conquista y lograr que se imponga el modelo en las áreas que a ellos les interesan. Por eso una de las reivindicaciones de estos amigos del Putumayo es que les creen en su zona algo que esté en la ley. O sea, un bloqueo de carreteras, una protesta social para exigir que se ponga en práctica lo que está en una ley, eso es muy preocupante. La ley de víctimas y tierras. Nosotros, la de restitución, ¿qué sucede? A una persona le restituyen la tierra y tiene tres alternativas. La vende, la arrienda o va a producir. Tiene que producir desde la demanda. Y son unos sitios que cuesta más el transporte de lo que saca que lo que él va a vender. Entonces entramos a ver de los reinsertados y la oficina de reinserción que dice, más del 80% no quiere volver al campo porque sabe que no tiene futuro. Ellos quieren quedarse aquí en las ciudades. Entonces estamos viendo que hablan de soberanía alimentaria. Nosotros producimos hoy alrededor de 30 millones de toneladas de alimentos al año, eso son 84.000 diarias. Para darles una idea, Corabasto le llegan alrededor de 14.000 toneladas y cerca del 30% se puede perder. Aparentemente es por el manejo desde la finca hasta el consumidor. No más en eso podríamos aumentar con los centrales de abastos de Bogotá, Cali, Medellín, etcétera. Yo creo, claro. Yo creo que estamos dejando por fuera un elemento fundamental que es la droga. Sí. ¿Por qué todos los campesinos se dedican ¿por qué es el único producto realmente rentable en Colombia? Pero ya cambió a la minería ilegal. Nosotros sabemos, usted debe no tienen que sacar los mercados, sino que los ilegales van a traerlo. Pero rentabilidad económica, política social, inversión, crecimiento. Eso podría quedar abierto ese interrogante para un próximo programa. Me dicen que se me está acabando el programa. Yo quiero que Antonio haga como me da pena interrumpirlos, pero el tiempo es la guillotina. Que Antonio haya como un resumen de lo que podemos sacar de conclusión de un tema tan complejo, tan rico y tan difícil. No, yo creo que ha habido varios contradictores aquí en todo caso, pero estamos todos de acuerdo en que, como decía el doctor Absalón, se necesita una política coherente y coordinada de parte del Estado, pero de parte del Estado y que refleje los intereses del país, no los intereses de grupos dominantes o los intereses extranjeros, como es el caso con lo que hablábamos de los ferrocarriles y que ha sido la posición de los grandes intereses privados en Colombia frente a la infraestructura. Trasladar sus concesiones, vender sus concesiones a empresas extranjeras. Eso ha sido así con el petróleo, eso ha sido así con los puertos, eso ha sido así. ¿Sí? No, que creo que entonces, digamos, estamos de acuerdo todos en que falta una política coherente y una visión compartida. Y una visión compartida.
Y en eso se ha avanzado. La implementación, estamos fallando en la implementación. En la ejecución. Hay leyes, la ley 160 es muy equilibrada, amplísima, con un muy alto confusa, contenido social. Tan confusa que estamos en lo que estamos. Pero eso se resuelve en la implementación. Listo, Nos entonces, falta refinar los instrumentos de implementación de las leyes. Bueno, queda el tema sobre la mesa. Como ven, habría horas, tendríamos horas para discutirlo. Les agradezco que nos hayan acompañado esta noche. El próximo programa tendremos otro tema de interés nacional. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.